Bueno, bienvenido, doctor Arena, ¿cómo anda? ¿Cómo están? Bien. También, bueno, me puse la túnica este año y esta altura del año para Ahora. abandonar un poco el carnaval Claro, y claro. olvidar el fútbol. Me Claro, parece muy bueno, bien. está bien, pero el teatro no lo abandona. No, el teatro no, empezamos la temporada 34, ¿no? ¿Qué Como te vos parece? decías, el sábado pasado, con ómnibus lleno, y ya tenemos 3 funciones abiertas para el sábado que viene, Qué impresionante. de Barro Negro, De Barro Negro, sí. que sigue rodando, Sí, sigue rodando. totalmente. ¿Y de casualidad, Jorge, esta serie la viste? Vos sabés que no, me ¿No? la guardé para esta semana. Está. Me la guardé para esta semana porque a pesar de todo le dediqué tiempo a la Celeste en estos días y bueno y otras cosas, entonces no, fui al cine, digo, porque también me gusta ver el cine en el cine y me dediqué un poquito a esas cosas y además como Barro Negro estoy en el tema de la producción, bueno, estas Claro, últimas 2 mucha semanas cosa, fueron un poco intensas, pero te digo que ayer me cuestioné un par de veces empezar a verla. Lo que pasa es que como cuando empiezo una serie compulsivamente la trato de terminar rápidamente, o sea, preferí guardarme para verla bien porque además es un tema urticante, es fuerte la serie. Sí. A mí me gusta mucho ver, es inglesa, ¿no? Entonces la actuación, los actores ingleses son... No, te va a sorprender. Sí, Te va a sorprender. viste que el menos es más de los ingleses es insuperable, ¿no? Sí, totalmente. Pero no la vi, la verdad que no la vi. Te decepcioné porque yo No, siempre, para nada, pero como sé que siempre ves- las series las tengo Claro. ya vistas, pero en este caso no la vi, pero tengo mucha ansiedad por verla. Bien. Bueno, nos metés en un mundo de siglas, yo sé que está mal dicho así, pero igual voy a HPV, PAP, que no es PAP, es PAP, ¿no? PAP. Y HPV es, Sí, este año pretendo, con las excepciones que confirmen la regla, hablar de las columnas que vamos a hablar de ciencia y salud. Vamos a hablar de moléculas que generan cosas macroscópicas. O sea, vamos a hablar de moléculas o células que generan, ¿verdad?, repercusión en enfermedades o en protección a la salud. Entonces, un poco juntar lo molecular con lo clínico, que a veces se divorcian conceptualmente y bueno, creo que esto vamos a tratar de que las columnas de este año giren en torno a eso. Y hoy elegimos particularmente, un cambio de paradigma que hubo el año pasado, que fue, porque hasta ahora todo el mundo sabía, yo creo que le preguntabas a todo el mundo y cómo se previene o cómo se detecta precozmente el cáncer de cuello, y no hay quien no te diga que va a ser con el Papa Nicolau. Y desde el año pasado, más o menos a partir de marzo, muchos prestadores de salud, progresivamente, hoy casi todos lo tienen, incorporaron un test, como decís vos, que habla de una sigla, ¿no?, que es el test de detección del HPV. ¿Qué es el HPV? Sí. Es el virus del papiloma humano. ¿Por qué juntamos un virus con la prevención o el diagnóstico de cáncer de cuello? Bueno, porque el virus del papiloma humano es el agente que causa el 99% de los cánceres de cuello. O sea, prácticamente podríamos decir que si controlamos la infección o la afección por el virus del papiloma humano, estamos previniendo, evitando la presencia del cáncer de cuello. Tener el HPV, tener el virus, no quiere decir que vas a tener un cáncer de cuello, sino que quiere decir que hay un riesgo potencial incrementado de desarrollar lesiones, algunas de las cuales se transformen en cáncer de cuello. Para poner unos números para bajar a tierra el tema, ¿no? El 85%, o sea, casi el 90% de la población, en algún momento de su vida van a adquirir el virus del papiloma, el HPV, a través de actividad sexual. ¿Qué quiere decir esto? El virus solo se contrae teniendo relaciones sexuales, primera cosa. El virus se puede contraer entre personas de distinto sexo o personas del mismo sexo, o sea, es independiente del sexo de los componentes de la pareja. No se necesita penetración para adquirir el virus, o sea, alcanza con el contacto genital. Y el preservativo es solo una barrera del 80% con respecto a la adquisición del virus. La conclusión es que muchas personas van a tener el virus durante toda su vida sin tener consecuencias graves. O sea, de ese
85% de personas que que pueden contraer el virus a lo largo de su vida, el 85% a su vez va a resolver la infección en forma espontánea, o sea, se va a curar espontáneamente, no va a tener mayores consecuencias. Y el 15% restante puede desarrollar lesiones en el cuello del útero. Así como, ustedes me van parando si voy muy complicado en el diálogo, en el discurso, así como los perros, los gatos tienen razas, las razas en los virus se llaman cepas. Eso lo aprendimos del COVID y de otras enfermedades virales. El papiloma humano, el virus del HPV, tiene 120 cepas, 120 razas distintas. No todas producen cáncer de cuello de útero. Solo producen cáncer de cuello de útero algunas de estas cepas, particularmente la número 6, la 16, la 18, no importa, la 11, la 31, la 33 y alguna que otra más. Las dos más peligrosas en nuestro país son la 16, más peligrosas porque son más frecuentes, son la 16 y la 18. De vuelta digo, el 85% de los que se infectan se van a curar naturalmente, y de ese 15% que no se cura naturalmente, la mitad va a tener el virus durante toda su vida, va a contagiar el virus a sus parejas durante toda su vida, pero no va a tener lesiones. Y la otra mitad puede desarrollar lesiones. Jorge, no estás identificando por género, estás hablando en general. O sea, Estoy hablando en general porque es una enfermedad exactamente de ambos sexos. De ambos sexos, sí. Pero en realidad solamente le puede generar el cáncer de cuello de útero a la mujer, obviamente. O sea, ¿al hombre en qué lo afecta? En nada, es solamente un agente transmisor. No, el cáncer de pene, que tiene una epidemiología similar al cáncer de cuello de útero, afecta a hombres mayores de 60 o 70 años, ¿verdad? Y tiene una incidencia mucho menor, pero también tiene que ver, no como causa exclusiva, pero puede tener que ver con el HPV. Mira. Y los condilomas, que son lesiones benignas, son verrugas genitales, ocurren tanto en mujeres como hombres. Indudablemente que el cáncer de cuello de útero ocurre solo en mujeres, y es que el cuello de útero es mucho más vulnerable a las lesiones por el HPV que los tejidos genitales masculinos. El hombre, en la práctica, se transforma en un portador asintomático. Habitualmente no tiene ningún síntoma, no hay un test que permita su detección y transmite la enfermedad. Transmite la enfermedad por el virus, que no quiere decir que transmita el cáncer, ¿me explico? Claro. Y de vuelta, en el sexo entre mujeres, en el sexo entre hombres, también la transmisión es igual. Y no se necesita penetración, ni eyaculación, o sea, es un virus que está en la piel, en la superficie cutánea de los genitales, ¿verdad? No hay posibilidades que con la práctica de sexo oral o con prácticas de estimulación manual haya contagio. El contagio es genital, ¿está bien? Bien. Decíamos, de esa minoría que va a tener el virus y desarrollar lesiones, ¿verdad? La mitad, decíamos, de esa minoría que adquiere el virus y que no lo puede controlar, no va a desarrollar lesiones y lo va a tener toda su vida. La otra mitad puede tener lesiones de bajo grado o de alto grado. ¿De bajo grado de qué? ¿O de alto grado de qué? De bajo grado, de baja probabilidad de transformarse en cáncer, o de alta probabilidad de transformarse en cáncer. Hemos desarrollado distintas estrategias para detectar precozmente las lesiones o las alteraciones celulares para tratar de evitar el cáncer de cuello de útero. O sea, el estudio que se ha hecho famoso por su eficacia, tanto que en el 2000 la Organización Mundial de la Salud lo declaró el estudio paraclínico que más vidas salvó durante toda su historia, es el Papa Nicolau. ¿Qué es el Papa Nicolau? El Papa Nicolau es el frotis, o sea, se sacan algunas células por raspado, sin ningún tipo de invasión ni de lesión, y se miran al microscopio. Y detecta las células del cuello del útero cuando están enfermas por el virus, o sea, cuando están próximas a desarrollar una lesión. Ese test, que es un test fundamental de la medicina, que es un test que en nuestro país está legislado y en muchos países
un día libre en el trabajo para poder ir a hacerse dicho test, tiene un bajo rendimiento, o sea, se le escapan casos positivos. En los últimos años en el mundo surge el test el test de detección del HPV. ¿Qué diferencia tiene? Mientras el primero tiene una alta inferencia del factor humano, o sea, se necesita un citólogo entrenado para ver los cambios celulares, se le escapan casos positivos. El test del HPV es un PCR como el que se hacía para el COVID, es un hisopado, por decirlo de alguna manera, como el que se hacía para el COVID, y detecta la presencia del virus antes que las células se modifiquen. O sea, llegamos antes y se nos escapan menos pacientes. Por eso es un test que se llama hoy de alto rendimiento. ¿Qué nos depara el futuro? Bueno, es impredecible, pero seguramente el futuro nos depare menos Papa Nicolau y más test del HPV. Hay por ahí algunas afirmaciones que han surgido y que eran de las que yo quería hablar, que los contraponen o los hacen uno u otro. Y vamos a tratar de dilucidar algunas cosas de cuáles son las situaciones ideales y cuáles son las situaciones reales. Una de las primeras cosas es que dicen que el test del HPV es un test que se puede hacer cada 5 años. Eso es real. Si la pareja es estable, cerrada, este test se puede hacer cada 5 años sin la necesidad de estudios de valoración clínica que no sean el examen clínico en forma anual. Lo cierto es que si hay parejas sexuales o si hay parejas abiertas o ante cambios de pareja, bueno, la validez de 5 años no es tal, o sea, porque aparecen nuevos partners, nuevas parejas que pueden contaminar con el virus del papiloma. ¿Qué ventaja le queda al Papa Nicolau? Que si bien no es su objetivo, detecta otras situaciones, algunos tipos de enfermedad genital, como la tricomoniasis, como la vaginosis, y también cambios inflamatorios no debidos al papiloma. O sea que el PAP va a tener su lugar, no se muere el Papa Nicolau con esto. Creo que sí, que está siendo luxado, está siendo desplazado a una posición más secundaria, porque el test del HPV realmente viene a que no se nos escape ningún caso, cuando todavía podemos evitar tener que las pacientes tengan una lesión predisponente a cáncer de cuello. O sea que estamos actuando 2 o 3 pasos antes. Nada de esto es preventivo de la enfermedad, porque también, paralelo al desarrollo del test del HPV, también se desarrollaron, y ya hay más de 30 años de experiencia, vacunas que protegen contra la transmisión del papiloma. Pero eso lo dejamos para el final. Antes queremos decir algo más. El test del HPV en Uruguay, que se está usando, además identifica la cepa 16 y 18. O sea, además de marcarnos que tiene el virus, nos denota si son las razas, las cepas del virus de mayor riesgo. Pero además decíamos que ante la negatividad del test existe la posibilidad de vacunas. En este momento en el país hay 2 vacunas, la trivalente que protege contra las 3 cepas de más riesgo, ¿verdad? Y la nonavalente que protege contra 9 cepas, entre las cuales se incluyen además algunas cepas que producen condilomas. En nuestro país, 2 cosas importantes del marco legal. Entre los 11 y los 16 años, la vacunación es gratis para toda la población, varones y mujeres. Y acá se da un hecho interesante que va de la mano de lo que vos me preguntabas, Caro. Vacunar solo a las mujeres, esto sucedió en España, sucedió en todo el mundo, no estaba bajando la incidencia de lesiones. Claro. España y Chile, que fueron los primeros países que empezaron a vacunar varones de 11 a 16 años, el mismo grupo poblacional, fueron donde a 5 años de iniciada la vacunación se empezó a ver una disminución de las lesiones. Yo dije trivalente y debería decir tetravalente. La tetravalente, que es la vacuna más vieja con la que hay más experiencia, ya hay más de 20 años en el mundo, o sea que ya superó la prueba de que no haya riesgos de su uso. En nuestro país, la vacuna, decimos de vuelta, entre los 11 y los 16 años, entre los 11 y los 26 años, es gratis para mujeres y para varones. La realidad es que vemos cada vez más poblaciones de chicas vacunadas y no estamos viendo un incremento
que acompañe de varones. No vamos a controlar la enfermedad hasta que no podamos vacunar por igual varones y mujeres. Después de los 26 años, en nuestro país, si sos portador de la vacuna, de la enfermedad, en algunos casos se autoriza la vacunación gratis, eso depende de los sistemas de vacunación y de una carta y se estudia el tema, y si no, se puede hacer pagando, ¿verdad? Que es una vacuna que no es barata. Pero lo que sí podemos decir es ¿por qué vacunar al que ya tiene la enfermedad? Porque se vio que potencia la respuesta inmune y potencia el desarrollo de anticuerpos que minimizan el agravamiento de las lesiones. De todas formas, si vamos a apostar a la vacuna, apostemos a la vacuna en el periodo donde todavía no se adquirió el virus, o sea, entre los 11 y los 16 años, que la mayoría de la población de niñas y niños no ha tenido, por lo menos un porcentaje significativo, no ha tenido ningún encuentro sexual de potencial contagio, ¿verdad? ¿Va a sustituir el papiloma al Papá Nicolau? No totalmente, pero sí mayoritariamente, porque es un hisopado, es mucho más cómodo de hacer, es mucho más rápido, la información se obtiene en 10 días y disminuye el factor humano porque es una máquina programada la que lo lee. Otra de las cosas que me preguntan mucho en la consulta a un año de estar haciéndolo en los distintos prestadores de salud donde me toca trabajar, ¿qué pasa con el día libre? Bueno, el 22 de septiembre del año pasado, en nuestro Parlamento se aprobó que el día libre para hacerse el Papá Nicolau es intercambiable totalmente como día libre para hacerse el test del HPV. Esto era más o menos lo que quería traer para hoy. Y esperemos que, dilucidar algunos mitos, ¿no? Eso de que cada 5 años, eso de que si tengo el día libre, realmente cada 5 años en el contexto de si es una pareja estable o no es una pareja estable, si hay una relación estable y cerrada, cada 5 años alcanza, y luego la consulta anual. Bueno, muchas gracias, Jorge, por hacernos llegar información. Bueno, buen día. Y el mundo de la salud y de la ciencia, ¿no? Muchas gracias. Y un gusto seguir ahora con Túnica, siendo partícipe de vuestro programa. Dale, abrazo grande. Muchas gracias. Un abrazo.